El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Muy buenos días, este es el día que ha hecho el Señor. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, hoy con otro interesante programa de Paramédicos del Alma. Gracias por la sintonía semana tras semana, gracias a todos los amigos de Puerto Rico que nos sintonizan, a los hermanos de Centro, Suramérica, a los hermanos obviamente de Estados Unidos y Europa. Pero quiero en este día enviar un caluroso saludo específicamente al pueblo de Panamá, que ya estamos constituidos allá como la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Y este programa sale semanalmente por Cable Onda. ¿Lo dije bien, Kevin? Así que por Cable Onda, sí, un saludo caluroso a todos los hermanos de Panamá. Reciban el saludo de parte nuestra de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y de Life Assisting Fellowship. Estamos contentos por este hermoso día que Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes. Mire, recientemente estuvimos ya terminando lo que es el Vida and Hope Tour, y mientras hablo le voy a pedir a los muchachos ahí en cabina que nos pasen unas llamadas. Estuvimos esta semana con la iglesia Discípulo de Cristo de la calle Comerío, y estuvimos haciendo una actividad de impacto evangelístico. Esta era más dirigida hacia los jóvenes y la niñez, y estuvimos allí con la muñequita, una muñequita bien hermosa, que ese es su personaje. Estuvimos allí con varios ministerios musicales y fue de gran bendición. Ella está viendo en pantalla cómo fueron más o menos la asistencia. Son lugares que estamos tratando de impactar, llegar con un mensaje de esperanza, con un mensaje de paz, pero sobre todas las cosas modelando lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia, de ir y llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que estamos contentos con este tipo de actividades. Ya por este año fueron alrededor de 10 actividades consecutivas, así que vamos a coger un receso para volver nuevamente en el 2022, pero no sin antes recordarles que todos los lunes de diciembre teníamos la actividad vía Zoom. De hecho, la compartimos también por la página de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, de Drenados por Compasión. Este próximo lunes va a estar la doctora Iris Cátala, psicóloga clínica, donde nos va a estar trayendo una charla, conferencia sobre la fatiga por compasión. Recuerde que estos 4 lunes los hemos destinado específicamente para traer una palabra de aliento, de esperanza para aquellas personas que están todo el año llevando información, trabajando en los ministerios, también trabajando en sus profesiones como profesionales de la salud en distintas áreas, ¿verdad? Y estamos sacando este tiempo específicamente para este tipo de charlas, seminarios, donde nos traen profesionales de la salud recursos que nos pueden ayudar a seguir siendo efectivos en todo lo que estamos haciendo e ir recargando baterías. Así que este lunes va a estar la doctora Iris Cátala, que ha estado con nosotros aquí en varios programas. El pasado lunes estuvo el doctor Ernesto Castro, que lo vamos a tener la semana que viene en nuestro programa, y la verdad que fue una bendición. Todos los hermanos estuvieron muy contentos por las herramientas recibidas y por toda la información que se brindó, porque esa es la idea, que tengamos herramientas adicionales para poder vivir nuestro día a día. Hoy tengo un amigo de la casa que ha estado con nosotros en distintos programas ya, pero hoy está personalmente acá. Nos habíamos conocido por esta maravillosa tecnología que es las redes sociales, ¿verdad? Y todo lo que es virtual. Y hoy nos estamos viendo ya físicamente, y para mí es un placer presentarles en este día de hoy al doctor Carlos Costa, que ya usted lo conoce. Usted sabe que él es psicólogo y tiene su especialización
en todo lo que tiene que ver con drogadicciones y todo este tipo de asuntos. Así que buenos días, doctor, y un abrazo. Buenos días, José Luis. Gracias por tenerme en esta mañana. Saludos allá a la audiencia y a la gente linda de acá del Ministerio del Canal. Para ir haciendo aclaración, mi campo de especialización es en el área de adicción. Muy bien. Que es un campo que se puede también identificar como parte de la psicología en el área de salud mental, pero no como psicólogo, sino como profesional de la adicción. Okay. Muy bien, muy bien. Clarificando ahí a los amigos televidentes específicamente, pero es un área que hoy día es correcto, sumamente importante e imprescindible, ¿verdad? Con correcto, todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Correcto. ¿Cómo ha estado este tiempo, Carlos? Pues hemos estado haciendo varias cosas. Yo te diría que en lo personal hemos estado viajando, adelantando varios proyectos a nivel de nuestros programas de adiestramiento y certificación que continúan brindándole las herramientas y las competencias necesarias a los profesionales que necesitan tener un conocimiento especializado sobre el uso de drogas y alcohol. Sabemos que el problema de las drogas es epidémico. Si tenemos una epidemia en curso latente y viva, pues podemos también hablar de la pandemia, especialmente en lo que tiene que ver con los opiáceos y las muertes que surgen como consecuencia de la sobredosis. Y es curioso porque el tiempo festivo, José Luis, es un tiempo donde se presta para las recaídas, aumentan. Okay. A eso le llamamos, ¿verdad?, recurrencia o retomar el uso de aquellas personas que están ya en su proceso de recuperación y que tienen ya ciertos controles en términos del uso de sustancias. Y por consiguiente, cuando sobrevienen estas recurrencias, pues vienen episodios de sobredosis, ya que el sistema pues ha estado limpio por un tiempo del uso de la sustancia y entonces una cantidad a veces ínfima, si le añadimos el hecho del fentanilo, este poderoso fármaco que está ahora mismo vendiéndose en Puerto Rico de manera clandestina, pues entonces es muy común la sobredosis. Dentro de eso, pues podemos decir que hemos estado desarrollando también adiestramientos a nivel avanzado para los profesionales que trabajan en el campo de la adicción con medicación asistida como tal. Estos son los fármacos, ¿verdad?, que vienen indicados como unas terapias para tener control en cuanto a lo que es el manejo de la recurrencia y lo que debería de ser el progreso y el aumento en la recuperación como tal del uso de sustancias psicoactivas. Tenemos ahora mismo profesores de los Estados Unidos que se están adiestrando con nosotros a nivel online. Pues hemos estado trabajando, todos los adiestramientos los tuvimos online desde que se declaró el primer lockdown en Puerto Rico. La pandemia. Claro. Y ahora mismo tenemos profesores locales, profesores de Estados Unidos. Ciertamente, próximamente vamos a estar entrando también en Latinoamérica. Un grupo de una organización que está aquí en Puerto Rico, que está muy interesado en que nosotros podamos estar también con ellos allá. Ya lo hemos hecho en Costa Rica y hemos tenido siempre estudiantes de Nicaragua, de Panamá, de Honduras, propiamente. Y lo que nos compete en esta mañana, pues es precisamente compartir con la audiencia estos detallitos en cuanto a cómo yo puedo aumentar mi competencia y mi control en cuanto a evitar recurrencia por el uso de sustancias. Yo creo que ese tema es muy pertinente, doctor, porque en este tiempo no hay duda alguna que todo lo que tiene que ver con estrés, con desolación. Nosotros siempre hemos dicho aquí que aunque diciembre no es el mes donde más personas se quitan la vida, sí es el mes donde más personas entran en depresión. De hecho, estuvimos hablando en uno de los factores, de muchos factores que inciden en que eso pase, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, en este caso, el tema que nos atañe es específicamente todo lo que tiene que ver con drogadicción y este tipo de situaciones que asumo, uh-huh, y usted nos va a corroborar. Esto me quedan 3 minutos de este segmento, pero vamos a hacer la introducción, doctor, que durante la pandemia
se han aumentado todo lo que tiene que ver con esa situación. Ha aumentado. Hay unas estadísticas específicas que están indicando la sobredosis y las muertes continúan tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. El uso de alcohol también se ha disparado. En cuanto a lo que mencionas de la depresión, es bien interesante que la audiencia sepa que hay unas condiciones que son concurrentes, se llaman trastornos, que vienen, están acompañadas, por así decirlo, tanto el problema de salud mental como el problema de uso de la sustancia. Una vez que la sustancia es controlada por procesos de recuperación, medicación asistida, la persona está con su terapista, con su consejero, en grupos de apoyo, etcétera, 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 puede sobrevenir la depresión. Puede sobrevenir la depresión y puede sobrevenir también la ansiedad, que puede ser como una consecuencia directa del uso y en este momento del no uso de la sustancia, pero también puede ser que se haya inducido por la sustancia y la persona entonces tenga ya una condición de atención más clínica que tenga que manejarse juntamente con su proceso de recuperación. Así que sí están entrelazadas, sí van de la mano y las más comunes, José, son precisamente depresión y ansiedad. Es tremendo cómo una cosa se entrelaza con la otra y cómo termina en muchas ocasiones pues las personas con depresión severa y lamentablemente en el peor de los casos, ¿verdad?, quitándose la vida. Por eso es que hacemos este tipo de programas trayendo profesionales de la salud que son cristianos también, claro, que traen la esperanza a través de todas las funciones que hacen, ¿verdad? Y cómo pueden ser efectivos en sus distintas áreas, en sus distintos campos. Pero de eso vamos a seguir hablando con el doctor Carlos Costa, que apenas este diálogo interesante está comenzando. Así que no se retire, que regresamos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Seguimos en este hermoso programa de Paramédicos del Alma. Yo soy José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy estoy con la grata visita del doctor Carlos Costa, especialista en adicciones. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad, doctor? Es correcto. Así que estamos con la visita de él en el día de hoy y seguimos hablando de todas estas incidencias y todos estos sucesos que están pasando no solamente en Puerto Rico, sino a nivel global. Todo lo que tiene que ver con la salud mental. Ya hemos dicho en muchos programas que ya estamos en medio de la pandemia, de lo que los profesionales de la salud han indicado como la pandemia del siglo XXI después de el COVID-19, que es la pandemia de la salud mental. Y aprovechando que tengo al doctor Costa, que venía ya elaborando su pensamiento en el segmento pasado, doctor, o sea que no hay duda alguna que en medio de la pandemia que estamos viviendo, que estamos prácticamente ya a punto de salir, se han levantado todos esos niveles. Sí, todos esos estresores, como funciona es que van directamente a enviarle mensajes al cerebro y las personas que están en recuperación por el uso de sustancias, que son teóricamente susceptibles, ¿verdad? Pues ya han tenido, vamos a decir, el impacto de haber experimentado el problema. Pues todos esos estresores empiezan a reñir y las personas, si se tornan en descuido tanto de su medicamento, de su terapia, de su grupo de apoyo, de la iglesia, que es tan importante, de hacer sus devocionales, de mantener su salud,
de cuidar su descanso, su alimentación, todos esos factores pueden incidir en que la persona entonces comience a pensar sin desear, comience a pensar como una respuesta normal del cerebro en usar sustancias. ¿Por qué? Porque hay susceptibilidad en el mismo. Entonces, la medida en que está el estresor, que todavía lo tenemos, de la pandemia, de las variantes, de no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, en esa medida pues pueden sobrevenir episodios de ansiedad que son característicos también en las épocas navideñas, igualmente las depresiones que son un tanto cíclicas, ¿verdad? Por la nostalgia, por los recuerdos, por todas estas particular acción de la persona a buscar a sus seres queridos, de no tenerlos con ellos, y también, por qué no decirlo, por el aspecto económico, que es un issue que también crea un peso grande en las personas en términos de su preocupación, y pues sobrevienen estos episodios de recurrencia, de retomar el uso, porque llega el momento en que la preocupación y los estresores que son inducidos por el medio ambiente que está viviendo la persona pueden ser mayor que los recursos que tenga para manejar su recuperación. O sea que se me viene a la mente una pregunta que yo he oído en lo que son los círculos de alcohólicos. Ellos utilizan como una frase o una expresión, y usted me corrige, el martilleo. Ajá. ¿Eso le pasa igualmente al consumidor de este tipo de drogas? Es Sí, como, ¿verdad? sí, definitivo. Es una expresión gráfica, por así decirlo, y metafórica, para identificar el pensamiento de uso. Okay. El pensamiento de uso. Se dice que las recurrencias comienzan con un pensamiento. Nunca la persona va a tener un retomar del uso de sustancias sin anteceder unos patrones de pensamiento, de sentimientos y de emociones que son característicos previos a la recurrencia. Entonces, ese martilleo que se usa también en los grupos de personas que están en recuperación por uso de sustancias, no solamente por alcohol, ¿verdad? Aunque es una sustancia legal, pero por sustancias como lo son la cocaína, ese tipo de psicoestimulantes. Aquí no se ve tanto, pero hay metanfetamina o incluso heroína, barbitúrico, y también, por así decirlo, la marihuana. En cuanto a ese martilleo, pues es característico de ese escenario de la recuperación. Así que muchas veces se busca que la persona pueda identificar dónde es que comienza ese pensamiento, qué tan frecuente o intenso se mantiene, y cómo entonces y qué herramientas tengo yo junto a mis profesionales y a mi grupo de recuperación y de apoyo para poder evitar la recaída. Ahí yo creo que también la iglesia tiene un rol importante. Las personas cuando van a la iglesia tienen unos escenarios casi de comunidad terapéutica, pero más dirigido a lo que es el testimonio y la fe de quienes han logrado unas metas de recuperación y pueden ser de apoyo para otros. A mí me parece que todo añade en ese sentido, pero de que es una realidad de que la recurrencia se da mucho en esta época, pues es una realidad. Y ya se ve en las clínicas ya para enero, febrero, se ven que empiezan nuevamente a coger una fuerza, ¿verdad? En términos de su audiencia y de la cantidad de gente que tienen que atender y demás. O sea que es prácticamente el mismo patrón, y obviamente ahora con esto del COVID-19, que es un factor que antes no existía, ¿verdad? Que aunque es temporero, con el temporero, ojo, porque ya llevamos casi 2 años con esta situación de la pandemia, donde ha estado, cierran países, abren países, ponte la vacuna, no te vacunes,
una es suficiente, no, hay que poner otra dosis, no, que ahora el refuerzo. Todos estos elementos que son noveles para nosotros, son nuevos, en el ámbito ya de nuestro diario vivir, sin duda alguna levantan los niveles de estrés, la ansiedad, y estas personas que están luchando con esas adicciones, me imagino que será más fuerte todavía. Letal, exacto, porque están susceptibles. Y vuelvo y te digo, el pensamiento de uso puede venir aun cuando la persona esté en un tratamiento indicado y tenga metas sostenidas de recuperación, es decir, abstinencia, porque los estresores pueden ser mayores que la misma intensidad que ha tenido el tratamiento para lograr ese control. Sin embargo, lo que precisamente se recomienda es que la persona busque la ayuda inmediata, que vaya donde un consejero en el área de sustancias, puede ser un psicólogo, psicóloga, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser consejeros profesionales, ayuda pastoral, personas que tengan el entrenamiento adecuado, incluyendo psiquiatras también y médicos que tengan enfermeras, etcétera, que tengan entrenamiento para poder entonces ayudar a la persona dentro de ese proceso. Y ahí entonces vienen diferentes opciones, desde calibrar la farmacoterapia, desde aumentar las sesiones y las intervenciones de grupo, de trabajar psicoeducativamente con las condiciones adictivas de la persona, ¿verdad? Enseñarle que el pensamiento puede estar, pero llega un momento en que si no hay una respuesta, el pensamiento va a ir cediendo. Eso es un modelo de psicología para trabajar lo que se llaman cambios en las personas. Eso entre otras cosas que hablamos, ¿verdad? De las actividades de deporte, las actividades de recreación, el autocuido, que es bien importante, el tener una persona confidente en algunos grupos de apoyo y recuperación. En cuanto al crecimiento de las personas, como NA y AA, se habla de los padrinos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo también en el contexto de la iglesia? Pues podemos hablar de los consejeros y las consejeras, de los mismos pastores, que puedan ser ese tipo de recursos para la persona. No hay duda alguna, doctor, que el tiempo que estamos viviendo es sumamente retante. De hecho, en nuestra comunidad de fe y a la iglesia que yo asisto es Victory Outreach, que se encarga directamente de trabajar con este tipo de población, obviamente, ya desde el aspecto cristocéntrico, ¿no? Claro. Y tienen sus maneras de trabajarlo, pero no hay duda alguna que personas que han estado en este tipo de adicciones pueden salir. Claro, totalmente. Hay decenas, miles de testimonios de personas que han sido libertadas por el Señor, por medio también de la medicina, y que se reintegran a la sociedad, pueden tener una vida efectiva y también pueden rehacer sus vidas y retomar el camino que en un momento dejaron. Hay un tema que quiero tocar con usted en el próximo segmento, doctor, y es con relación al uso de la marihuana. Que está hoy ese es el tema dentro de esta rama que está tan latente en toda nuestra sociedad, y específicamente porque hoy día tenemos un contexto social distinto. Y recientemente hablaba yo con alguien y le decía, probablemente aquellas personas que van entrando en adicciones, las que sean, es una sociedad totalmente distinta, porque antes probablemente la persona que entraba en las drogas, en el abuso de la marihuana, etcétera, etcétera, venía de una estrata social baja, que era producto probablemente de los problemas familiares, de situaciones. Ahora nos estamos topando con un tipo de adictos o personas usuarias que tienen poder adquisitivo, que viven en urbanizaciones cerradas, que compran por el servicarro de todos estos puntos de droga y se las llevan para las casas para consumirlas, y eso está bien, eso aquí no ha pasado nada. Así que de ese tema vengo a hablar con el experto, con el doctor Carlos Costa, de cómo nosotros como iglesia y como ciudadanos podemos buscarle una solución, o por lo menos darle herramientas para que nuestros distintos países sean mejores. Regresamos en breve.
decías, estando en mi recámara, me das la profecía, envías tu mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo tras las almas perdidas, tendrás que salir al campo, hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, me encontraba yo lleno de tu gracia divina. Verdad que tú me hablas, es la experiencia mía. Tendré que salir al campo tras las almas perdidas. Tendré que salir al campo, hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías. Que salir al campo. Hay almas que son mías. Tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías, que son mías. Hermano, tendrás que salir volando. Hay almas que son mías. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Tendré que salir al campo. Tendrás que salir al campo. Regresamos a este interesante programa de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita del doctor Carlos Costa. Le decía en el segmento pasado, al cierre, le hice la pregunta, o dejé verdaderamente, mejor dicho, el tema planteado, y la pregunta la voy a hacer ahora. Esto del uso de la marihuana y cómo ha ido cambiando el perfil de los usuarios de droga a nivel de Puerto Rico y a nivel del mundo entero. Pero específicamente, doctor Carlos, me gustaría que usted hablara específicamente del problema que tenemos con la marihuana. Sí, es bien interesante porque en un momento dado, hace unas 2 décadas atrás, la marihuana llegó a ser la droga ilegal de mayor uso en el mundo. La evolución del cannabis
para fines salubristas y terapéuticos es una realidad y ya está en medio de nosotros. Nosotros tenemos, ¿verdad?, una ley específicamente que licencia a las personas para que hagan uso terapéutico del cannabis por diferentes condiciones y las más, vamos a decir, que encuentran evidencia científica son aquellas que tienen que ver con condiciones debilitantes y personas que tienen también situaciones de dolor extremo. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? Mira, los profesionales de la adicción decimos que la investigación es prometedora y debe de seguir su curso. Todavía no se tiene evidencia de muchas de las condiciones por las cuales se recomienda su uso terapéutico, más allá de algún aspecto testimonial o de alguna que otra literatura que pueda presentar algún tipo de mejoría. Por lo tanto, el primer punto es tener precaución y esperar que la investigación continúe, porque es prometedora. ¿Qué ha pasado en Puerto Rico? Pues yo diría que tenemos unas etapas. Estuvimos en la etapa previa de la legalización, donde se ha ido visibilizando al usuario de la marihuana que tradicionalmente, lo mencioné, era ilegal y que existían pues penalidades para específicamente dirigidas a personas que no tanto usaban sino poseían, porque nunca ha sido un delito usar una droga. No puede ser un delito, más bien está dentro del rango de una condición de salud. Pero el poseer una sustancia en ciertas cantidades sí constituye un delito en Puerto Rico. Pues ya estamos pasando de la etapa de la visibilización de toda esa población a una etapa de la normalización. Cuando tú mencionas lo del Servicarro, suena funny, pero es una realidad que cada vez hay mejores ofertas en estos dispensarios para que las personas puedan accesar y comprar marihuana, ¿verdad? ¿Con qué? Pues con su licencia, con fines terapéuticos y demás. Se ha creado, y esto nos lo dice el mismo ambiente de trabajo donde nos movemos prácticamente a diario, una especie de mercado, diríamos secundario, al que era el mercado de las ventas de marihuana en los puntos, donde las personas van y compran en un dispensario y a la vez pues revenden. Así que yo te diría que vamos a estar dentro de muy poco, si vemos la evolución y la secuencia de cómo ha ido el panorama, entrando ya en una legislación para despenalizar. Despenalizar tanto lo que tiene que ver con la posesión del uso de la sustancia, y hay que ver, ¿verdad?, cómo queda ese proyecto de ley que creo que ya lo radicaron y que vamos a estar bien atentos para poder también contribuir el uso como tal. ¿Por qué? Porque una persona puede estar en un trabajo, en una posición sensitiva que le requiera el no uso de sustancias prohibidas, y la marihuana, aunque tenga fines terapéuticos y sea recomendada por los médicos, está dentro de la categoría de sustancia no prohibida. Cuando realizan una prueba o un random y la persona sale positivo, pues entonces ahí se entiende que no se va a penalizar el uso, pero se entiende que hubo contacto previo con la sustancia. Entonces, esas son las categorías y las definiciones que hay que ir dándole mayor claridad en la ley, ¿verdad? Pero no hay duda de que estamos entrando prácticamente en la legalización.
En la parte, yo te diría que institucional, donde es una cuestión de tiempo que vayamos a tener ya un proyecto de ley, posiblemente donde se permita en Puerto Rico el uso recreacional del cannabis. Mientras hablo contigo, pienso también en la posibilidad de que en algún momento la cosa esté tan flexible que las personas en vez de un refresco puedan accesar a una máquina que tenga cannabis. El cannabis de por sí es una sustancia que, aunque no crea una dependencia alta a nivel físico, sí emocional. Y tiene un efecto en términos de la coordinación de la memoria, en términos de la motivación y de los movimientos en las personas. Yo en mi práctica, que estuve prácticamente desde el 2004 hasta el 2017, ahora practico más como consultor de organizaciones y hago más evaluaciones cuando hay casos específicos de uso de cannabis y hago recomendaciones a nivel forense y hago intervenciones a nivel federal de la industria de transporte. Pero yo veía los casos de personas, en este caso adolescentes, que todavía su cerebro está en desarrollo, como ellos perdían básicamente el semestre académico y la droga de preferencia era la marihuana como tal. O sea que hay que ir con calma con esto, hay que ser prudente, hay que hacer el uso responsable que indica y permite la ley. No hay forma de tú justificar, por ejemplo, el fumar marihuana como algo desde la permisión de la ley. Eso no hay forma de poder justificarlo, e incluso está así dentro de lo que es la licencia del cannabis. Mira, hermano, y amigo televidente, hay un sector muy grande en la sociedad que está impulsando este tipo de proyectos, que es lo que nos está explicando el doctor Carlos Costas en este día. Por eso es que estamos trayendo este tema. Y hay otro sector que se opone tenazmente, dentro de ella, pues, la Iglesia del Señor, ¿verdad? Todos los componentes de fe. De hecho, la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio se opone a toda apertura de este tipo de medicamentos, drogas, no medicamentos. En este momento se está tratando de traer, ¿verdad?, como un fármaco para aliviar una serie de condiciones. Pero no hay duda alguna que hay unos pacientes crónicos que, como muy bien dice el doctor Carlos Costa, sienten algún tipo de mejoría, y como dice él, no hay unos estudios validados, sino que prácticamente por unos testimonios, pero hay unas personas con unas condiciones crónicas que utilizan el cannabis medicinal y les resulta en bien. Claro. Eso no quiere decir que ahora, como país, permitamos y tengamos licencia libre para abrir las puertas al uso recreacional, porque el problema que está teniendo, de hecho, todos los países que han abierto las puertas a este tipo de consumo, cuando se va a los datos, se ve que las incidencias, obviamente en el cannabis bajan, pero en todas las otras áreas suben. Correcto. Porque, y en esto, aunque sea la contestación, pero voy a dejar que el doctor, ¿cuánto me queda, Kevin, de este segmento? 2 minutos, pero usted da una contestación breve, doctor. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, por no decir el 100%, todos los jóvenes y adolescentes o las personas que entran en algún tipo de droga ya más fuerte como la heroína y la cocaína, comienzan con la marihuana. ¿Es así o no? Pues correctamente, siempre se le ha llamado la puerta de entrada. Yo lo vi en mi práctica durante los años que estuve ejerciendo, aunque no hay un estudio formal, pero eso no significa que no sea ni haya sido la tendencia. Estaba pensando en el modelo de Colorado, que tanto sonó para el tiempo cuando se estaba discutiendo lo de la ley del cannabis medicinal, que es el último estado que ha legalizado el uso recreacional del cannabis como tal. Hubo un momento dado
en que las industrias privadas tuvieron que ir a la legislatura y decirle al Estado, mira, no puedo tener personas en unas posiciones sensitivas bajo efectos de cannabis. Claro. ¿Por qué? Porque es una droga que afecta la coordinación, el movimiento, la motivación y representa un riesgo para mí, representa un riesgo para él, representa un riesgo también para el ambiente de trabajo. Así que si me obligas, tengo que buscarle un seguro y me va a aumentar la prima y por consecuencia yo te tengo que despedir gente. Y tuvieron que hacer unas salvedades para la industria. Y yo creo que un poco por ahí hay que levantar esos escenarios de trabajo en Puerto Rico, porque ya se han dado casos, ya se han dado casos. Y gracias a Dios que todavía en Puerto Rico, dentro del macro, ¿verdad? Todavía Puerto Rico es un pueblo, somos un pueblo bastante conservador. Que quizás estas leyes que están ya, son ciertas en distintos estados y en distintos países del mundo, eventualmente se han tratado de erradicar aquí en Puerto Rico y han tenido mucha resistencia. Pero por eso hacemos este programa, para educar, para alertar y también para llevar una voz de esperanza, obviamente ya como lo vamos a hacer en el próximo segmento de Paramédicos del Alma. Así que no se retire, que continuamos en breve. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya yo no aguanto más toda esta situación, hermano. Yo estoy, no sé ni qué pensar. Es más, no sé ni qué hago aquí, brother. Eche, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. Eche, brother, gracias, de verdad. Gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más. ¿Qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Seguimos en este interesante tema, hoy con el doctor Carlos Costa, especialista en adicciones. Estamos hablando de la problemática y la situación que tenemos con el cannabis medicinal y obviamente el problema que viene a consecuencia de la flexibilización de todo lo que tiene que ver ya con su uso recreativo. Me estaba diciendo, doctor, que obviamente los estudios que van muy bien encaminados, que son salubristas, que tienen que ver con unas condiciones en específico, pero el punto de no retorno es cuando se comienzan a validar opiniones y escritos de las personas que no tienen ninguna base científica y se abre la puerta entonces para querer traerlo como algo normal. Correcto, sí. Hay que hacer una diferencia entre lo que es investigación. La investigación pues tiene diferentes etapas, ¿verdad?
Normalmente también se le conocen como estudios. Y lo que es la data que se recupera o se recopila en las intervenciones y se van publicando. Actualmente hay más de esas que de lo que es la investigación. La investigación está en su curso, tanto en Europa como en Estados Unidos, y es prometedora porque se van haciendo publicaciones y se ven los resultados. Por lo tanto, científicamente creemos en el efecto del cannabis terapéutico, y mira cómo uso el término terapéutico para ciertas condiciones. Si lo ves desde el punto de vista medicinal, pues yo le tengo que decir a la audiencia que no va a curarle nada. El cannabis no va a curar nada. Lo que sí es que va a aliviar algunas condiciones y va a ayudar a que la calidad de vida de esa persona sea menos difícil, por así decirlo. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios? Pues miren, como una sustancia psicoactiva puede crear dependencia psicológica, sobre todo cuando son indicadas para ansiedad o para desórdenes de salud mental, de los cuales no existe mucha evidencia. Lo que sabemos es que así como un usuario busca la sustancia para tener un efecto deseado, igualmente la persona legalmente va a buscar la sustancia para tener un efecto deseado. ¿Por qué? Porque el usuario ahora de cannabis medicinal que vemos normalmente no solamente se beneficia del CBD y sus componentes terapéuticos, sino que también está buscando la concentración de THC, que es la que va directamente a las áreas del cerebro para lograr un efecto de relajación o un efecto deseado. Normalmente se le dice subjetivo, que es el que causa la sustancia. Así que el mensaje es un poco a el cuidado, hacer el mejor uso de cannabis terapéutico y prevenir que las personas puedan también desarrollar otras condiciones como lo pueden ser la dependencia. Una de las cosas que nosotros hacemos en los trainings es precisamente trabajar estas áreas y vamos por especialistas en adicción que son experimentados en el field y que tienen también muchos años viendo lo que está pasando en la calle, ¿verdad? Porque eso es otro detalle. Tú puedes tener un proyecto de ley, pero quien radica ese proyecto de ley en su vida ha visto a un paciente. No sabe nada del tema. Y mucho menos ha ido a un expediente, ni se ha reunido con un equipo multidisciplinario. Eso pasa mucho, ¿verdad? Pero tiene un insumo y tiene un interés y partimos de la premisa, una buena motivación de hacerle bien a la sociedad. Pues mira, eso está chévere, pero dentro de todo esto, pues necesitamos tener las herramientas necesarias, y es lo que hacemos básicamente en nuestros adiestramientos, que están reconocidos por la National Association of Drug and Alcohol Interventionists y por el Instituto Braining. Recientemente estuvimos, después de 18 meses que no nos veíamos, tuvimos un excelente adiestramiento para trabajar Medication Assisted Treatment Counselor, que son las tendencias que hay ahora, ¿verdad?, de los tratamientos asistidos con medicación. Y estuvimos presencial en el área de Vivo Beach Club de Isla Verde, y ahí fueron diferentes profesionales, entre ellos tuvimos allí 6 médicos compartiendo su experiencia, ¿verdad?, como profesionales en el field. Excelente. Yo creo que esto es un buen tema porque nos abre a una realidad que está pasando no simplemente en Puerto Rico, en el mundo entero, hacia esta flexibilización, que mire, lo cierto es que todos estos proyectos de ley van dirigidos hacia la economía. No, esa es la verdad, ¿verdad? Cómo los estados tratan de buscar ingresos en distintas áreas y han visto en esta droga una forma de cómo añadir ingresos a sus estados. Así, y en Puerto Rico, eventualmente, de hecho, en Puerto Rico hay dispensarios de cannabis por todos lados. Lo que nosotros queremos ser bien juiciosos en esta área y trayendo este tema con tanta responsabilidad con un profesional de la salud. Mire, en este momento no hay estudios que validen, como muy bien dice el doctor Costa. Mire, que tenemos que tener mucho cuidado
y que obviamente no vaya a salir. Aquí hay un refrán que se utilizaban muchos por el jíbaro de nuestro campo, que decían: no nos vaya a salir más cara la salsa que el pollo, ¿verdad? Que no vayamos a querer traer estos elementos nuevos que pudieran ser en algún momento más adelante en el futuro, yendo a unas especificaciones, unas especificidades específicamente de unas condiciones de dolor y de crónicas, ¿verdad? De condiciones crónicas, a ya entonces abrir la puerta para un uso que terminemos con una sociedad peor de la que está ahora mismo, abriendo la puerta a esta droga que sabemos que es el inicio en la mayoría de las ocasiones con la que comienzan, valga la redundancia, la mayoría de nuestros jóvenes y adolescentes a probar lo que son las drogas. Pero no me gustaría irme de aquí, doctor Costa, trayendo también un mensaje de esperanza. Yo sé que usted es seminarista también. Fui seminarista, claro. Para los que no lo saben, yo fui seminarista. Soy graduado del Seminario Evangélico de Puerto Rico desde el 1995 hasta el 2000 específicamente. Excelente. Sentimos el llamado de Dios, en aquel momento le dijimos presente, y desde que estábamos en seminario, pues Dios quiso que nosotros nos dirigiéramos en esta área de especialización de nuestra práctica. Nosotros en ese sentido hemos sido muy obedientes al Señor y sí creemos en lo importante de la fe y sobre todo la conversión. Sabemos que el país está en momentos difíciles, lo mencionaste, las pandemias de sobredosis de uso de opiáceos, las tendencias de la recurrencia, pero el Dios nuestro es un Dios que siempre está accesible para su pueblo. ¿Cómo podemos ayudar mejor, poder tener esas personas que están en riesgo de recurrencia o que han tenido recurrencias iniciales? Pues mire, vamos a crear programas y vamos a crear espacios para ellos. Y para eso estamos nosotros los profesionales. Yo les voy a dejar mi teléfono para que usted, en la medida en que tenga alguna situación o alguna necesidad, pues usted pueda llamarnos y con mucho gusto la atenderemos. El 787-241-9660. Repito, 787-241-9660. Mi correo electrónico es prfrta@gmail.com. Repito, prfrta@gmail.com. Si usted tiene el interés de que llevemos alguna presentación para los adiestramientos, de que llevemos algunos profesionales dentro de nuestro grupo de training que se especializa en drogas emergentes, que es un aspecto también que pudiéramos hablarlo la próxima ocasión, para ir viendo cuáles son las nuevas drogas, porque hay unas versiones que también son sintéticas del cannabis. Y no son marihuana, son versiones sintéticas que tienen unos efectos devastadores en el cerebro. Pues con mucho gusto estamos en la mejor disposición de poder ayudarle y invitar a la audiencia, específicamente a aquellas personas que están en riesgo de recurrencia, a que no le permitas a tu enfermedad que sea mayor a lo que es el poder transformador de Dios. Excelente. En el cual hemos creído y creemos. Y la iglesia es el escenario donde alimentamos nuestra fe, donde nos formamos como discípulos y donde logramos ir de la mano en nuestras batallas, ya no solo, sino con la compañía del Señor y de la comunidad de fe. Hay ayuda. No te quites, creemos en la recuperación y creemos que el tratamiento funciona. Porque hay esperanza a los pies de la cruz, porque siempre el mensaje de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio es movida hacia la esperanza. Nuestro Señor es la esperanza, Él es la bendita esperanza bienaventurada. Gracias, doctor, por este tiempo, una conversación muy interesante que vamos a seguir retomando
en próximos programas. Así que, amigo televidente, ya se nos terminó el tiempo. Recuerde que mañana hay oportunidad para un mejor día, que todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti, y que Dios bendiga tu salida, tu entrada, que Dios tenga de ti misericordia, que puedas ver el rostro resplandeciente de nuestro Señor en la mañana, pero sobre todas las cosas que Dios ponga la paz en tu corazón que solamente Jesucristo puede dar. Así que Dios te bendiga, te veo la próxima semana con otra interesante entrevista en su programa Paramédicos del Alma. Felicidades. Amén, felicidades. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.